Hola, hola, mi binario favorito, yo soy Axel Romero y hoy te voy a enseñar algo que me han pedido muchísimo aquí en la comunidad. Recuerda que esta comunidad la hacemos todos y pues obviamente si ustedes me están pidiendo este tema es porque realmente lo estamos requiriendo. Es permisos, roles y usuarios. Es un tema complejo, tal vez yo me quise o me estoy viendo muy avanzado en cuanto al tema de que no podía sacar este video porque quería que fuera algo muy fácil para todos ustedes y para mí, para implementarlo, que todos lo entendamos, y se me hace un poco complejo a mí porque pues yo soy ingeniero en sistemas y pues obviamente tengo la posibilidad de plantearme muchísimos escenarios y pienso en un sistema enorme y bueno, retomé el tema y digo, no, a ver, tengo que hacerlo entendible y muy práctico, así como lo estamos haciendo todo con AppSheet. Entonces espero que esta implementación de permisos quede totalmente claro, y si no, pues yo estoy ahí en los comentarios. Probablemente saque una versión 2 de permisos, roles y usuarios, porque esta versión no me convence, pero si te sirve a ti, por favor dímelo ahí en los comentarios para, bueno, también yo ir viendo qué tipo de contenido voy a ir creando para todos ustedes, ¿ok? También en los comentarios yo acepto cualquier mejora que ustedes vean en este video. Recuerda que yo también estoy aprendiendo de ustedes, estoy aprendiendo de la comunidad y estoy muy contento de tenerte aquí. Si tú eres nuevo por aquí, ahí está el botoncito suscríbete y sé un binario muy pro para hacer tu aplicación desde cero, no code needed con AppSheet, ¿ok? Bueno, a ti mi binario que estás suscrito, muchísimas gracias. Pues vamos a ver permisos, vamos a ver qué tal y espero que me dé a entender, ¿ok? Bueno, vamos a la computadora. Bien, vamos a empezar con esto, espero que no sea tan tardado. Vamos a darle aquí en nueva pestaña, clic derecho y le vamos a dar cambiar nombre. Vamos a ponerle aquí clic cambiar nombre, usuarios. Bien, no tenemos ninguna pestaña que se llame usuarios, le damos clic derecho y le vamos a cambiar el color. Recuerden que rojo es porque son catálogos, ¿verdad? Y entonces no necesitamos eliminar esa información. Creo que es este tipo de rojo. Entonces vamos a empezar con aquí colocar el usuario. Aparte lo estoy teniendo en inglés, entonces no sería usuarios, sería users. Bien, entonces aquí sería user ID. Bien, sería user email, sería user name del usuario como tal, sería el user permission o user role, sería user active por si está activo o está desactivo. Muy bien, aquí vamos a darle, bueno, es role, ok. Muy bien, me está faltando ese dato. Entonces voy a agregar ahorita, ya agregué ahí users, entonces voy a ir a mi AppSheet y aquí voy a agregar obviamente esa tablita en data, le voy a dar new table, no me está apareciendo, entonces voy a forzarlo, le voy a decir Google, voy a seleccionar mi cuenta de Gmail. Recuerden que este es el proyecto que hemos venido trabajando en toda la serie de todos los videos que he publicado aquí en Mundo Binario. Para quienes son nuevos, pues es un proyecto que empezamos literalmente juntos aquí en la comunidad. Hay muchos que me han dicho que lo han seguido tal cual, entonces me hace muy feliz estar aportándole muchísimo a su emprendimiento y a su vida profesional, sobre todo. Bueno, voy a darle otra vez permitir, al parecer no me estaba ahí enlazando bien. Me debería mostrar mi información, en este caso sería users. Ya como pueden ver hay muchísimas tablas ya. Está tardando un poquito y no me está apareciendo. A ver si no ya está agregada aquí, pero veo que no. Entonces, a ver, voy a darle aquí, creo que estaba dando erróneamente a otra opción. Divisalmex y users. Vamos a agregar esta tabla. Se está agregando. Muy bien. Esperamos un poquito a que se sincronice para que me detecte estos campos que son los que me importan. Muy bien, voy a darle en View Columns y en View Columns ya tengo prácticamente mis columnas, ¿ok?
Para eso voy a generar aquí un consecutivo. Aquí va a ser, pero antes voy a configurar primero mis columnas de qué tipo son. De tipo email, de tipo name, de tipo, aquí le voy a dar de tipo enum, ahorita les digo por qué. Y aquí de tipo yes or no, ¿ok? Entonces creo que ya se va viendo mejor. Bien, ahora aquí lo que voy a hacer es seleccionar en donde está user role, le voy a dar editar y va a ser de tipo enum. Voy a tener uno que sea de tipo, por ejemplo, admin, todo lo voy a colocar con mayúscula, admin. Voy a hacer otro que sea de tipo sales, es decir, de ventas, y otro de purchasing, ¿ok? Creo que nada más así, y podría agregar cuantos roles yo quisiera. Muy bien, por el momento voy a hacer admin, sales, este es como los agentes de ventas, los compradores, y este prácticamente va a poder ver todo. Ok, vamos a darle don't, y en donde dice user ID voy a darle en initial, aquí no va a ser unique ID, voy a generarle un consecutivo. Para eso, en el consecutivo ya lo hemos hecho en muchísimos casos. Por ejemplo, en shipment ya tenemos el consecutivo, podemos copiarlo aquí. Voy a copiar esta nomenclatura, es algo que ya hemos hecho. También, bueno, ustedes lo pueden pausar y implementarlo. Donde está user, como pueden ver ya hay muchísimas tablas. Users, no la veo. Aquí está, users. Muy bien, entonces aquí en initial value le voy a dar que sea la nomenclatura US de user y igual que sea de 4. No va a ser muchísimos, no, son muchísimos, no creo que tenga muchísimos usuarios, pero le dejo esta nomenclatura. Le voy a dar save. Muy bien. Y para que se vea mucho mejor voy a configurar el display name. Entonces aquí sería el ID, ¿vale? Sería aquí el nombre, bueno, email o correo, ¿no? Porque lo estoy manejando la aplicación, aunque todos los campos y la definición la tengo en inglés, la aplicación la tengo en español. Y aquí nombre de usuario. Aquí le voy a dar el rol. Y aquí es si está activo. ¿Por qué? Porque hay veces que sí quiero que pertenezca todavía el usuario, pero lo desactivo para que por si doy de baja a alguien ya no pueda pues tener acceso a mi información. Ok, ya se está guardando y entonces ya que se guardó todo esto, muy bien, voy a ir a UX, voy a generar esa nueva vista y va a ser users y va a depender aquí mi tabla users. Ok, en tabla, de tipo tabla, para que se vea aquí. Ok, y quiero que aparezca en el menú, realmente no quiero que aparezca en esta parte, entonces debería aparecer aquí users, ok, aquí está apareciendo. O también en la casita podría aquí darle users, ¿no? Para ver si desde aquí podría verlo. Pero yo creo que aquí está perfecto en users. Vamos a darle, bueno, sí, para que vean cómo es que se implementa. En donde dice shortcut, le vamos a dar 6 de tipo, bueno, se va a mostrar como usuarios y se llama users y voy a descargar algo relacionado. Bueno, aquí ya la tengo. ¿Qué color estoy manejando en mi aplicación? Es un color rojito. Creo que ya la tenía seleccionada, entonces perfecto, ahí está. La voy a exportar. Esta herramienta es totalmente gratis, ya tengo el login, ok. Entonces lo que voy a hacer aquí prácticamente, voy a ir a mi ¿dónde está? Mi drive, que es donde se guarda toda la información. Voy a darle en drive y voy a buscar ese folder. ¿Dónde está? Ustedes pueden obviamente mejorar esta parte en images, aquí debería tener, ¿no? ¿Dónde están los en data? Seguramente Salmex y content. No es aquí. En donde debería estar.
Product Images, no. Ya como va creciendo bastante, pues sí, Shortcut Images, aquí está. Ok, entonces voy a ir prácticamente a mi escritorio, voy a seleccionar mi login. Ok, ya se subió, se llama login. Voy a darle clic aquí y cambiar nombre para que pueda copiarlo tal cual. Control C, voy a mi hoja, vuelvo a copiar porque copié la ruta. Ahí está. Y entonces ahora sí, probablemente tarde mucho este video, pero quiero que quede súper claro. Y también por si no vieron la cuestión de menú, para que vean cómo es que se va agregando nuevas opciones. Y bueno, ya está apareciendo la carta por si quieren hacerlo desde cero. Ya debería aparecer aquí la llavecita diciendo de usuarios. Entonces, si le doy clic aquí en usuarios, esperamos a que cargue, ya podría ir cerrando estas ventanas para que no me genere pues más lentitud. Ok, bueno, está apareciendo ahí. Si le doy clic en usuarios, pues me va a aparecer esta parte. Entonces voy a agregar un nuevo usuario. Entonces voy a darle primeramente mi correo axel.salmex@gmail.com. y entonces, ¿quién es el usuario? Yo, Axel Romero. Le voy a dar que soy administrador, ok, y le voy a decir que estoy activo. Le voy a dar save y ya de esta manera ya podemos ir viendo la data, que por cierto podemos agruparlo aquí por el user active, y aquí prácticamente en donde dice column le podría decir que me interesa primero el nombre, obviamente, me interesa saber el rol y me interesa saber pues su correo. Listo, ahí está. Aunque no se ve, podríamos darle aquí narrow para que se vea todo junto. Muy bien, y aquí me dice Y, ok. La Y, si nos vamos a data y nos vamos a users, podríamos modificar eso. ¿Cómo lo podemos modificar? En view, en donde dice yes/no. Para el valor de no le vamos a poner pues no, y para el valor de yes le vamos a dar sí, que sí está activo. Le vamos a dar nuevamente save, le vamos a dar save y esperamos a que cargue. Vamos a agregar unos 2 usuarios más para que veamos cómo es que se manejan los diferentes roles. Y uno inactivo, obviamente, para que veamos también cómo es que se maneja el estatus. Para que cuando ustedes den de baja un usuario, pues sepan cómo va a reaccionar su aplicación. Está un poquito lenta. Bien, entonces ahora ya me está apareciendo sí, la columna sí, porque ya lo modifiqué. Vamos a ir al menú, no me está apareciendo aquí la imagen, por lo cual es algo de configuración. Puse doble PNG. Entonces borro uno y literal ya debería, voy a darle sincronizar, ya debería ver la imagen correctamente. Bien, no está apareciendo, algo está pasando por aquí. Bueno, ahorita ahí está, ya se actualizó. Entonces en usuarios voy a agregar uno más, entonces es el usuario 3 y le voy a dar, por ejemplo, cristian.salmex@gmail.com y le vamos a dar que tiene el perfil de purchasing y le voy a dar su nombre, entonces es Cristian Romero y que está activo. Le vamos a dar save, vamos a agregar uno más y es el usuario 4, entonces va a ser, por ejemplo, romulo.salmex@gmail.com. Le vamos a dar a él perfil de, bueno, vamos a darle el nombre Rómulo Romero y le vamos a dar que tiene el perfil de sales y que está activo. Y nuevamente agregamos otro más y vamos a decir ana.salmex@gmail.com, Ana Rendón, y le vamos a decir que también es de sales, pero en este caso que no está activo. Vamos a darle save y ya no, ahí me lo está separando, ¿no? Si yo quisiera que me lo organizara, entonces regresamos a UX y en UX tenemos la opción de ¿dónde está? Users.
tenemos esta opción que dice short byte, y entonces que me lo organice por user active. Entonces aquí de manera descendente le vamos a dar save para que ahora me aparezcan principalmente los de sí al inicio. Entonces esperamos a que sincronice, ya debería estar apareciendo, y si estoy en lo correcto, bueno, es ascendente. A ver, vamos a darle save. Entonces ya debería estar apareciendo sí al principio, y los de no, los usuarios que no están activos, deberían estar apareciendo en la parte de abajo. No están apareciendo. Short byte user. Bueno, ahí que estará apareciendo. Está agrupado. Bueno, podemos incluso darle el count si está contando. Algo está aquí, no le está gustando. Vamos a darle descendente. Sí, porque no me está apareciendo. Pero bueno, esto lo podemos omitir o podemos por rol, ¿no? A ver si por rol sí me lo está respetando. Bueno, creo que este short es porque me lo está agrupando. Ok, aquí está la clave. No me quería quedar con la duda. Entonces este es como tal dentro de este grupo, de esta sección de datos, y el group by, aquí tenemos el descendente. Entonces ya estaba de más como ponerle esta opción. Entonces vamos a darle save. Ya aparte quedó el count, que se ve muy bien, decir cuántos usuarios tengo activos y cuánto tengo desactivos. Hasta ahorita no hemos hecho más que agregar pues información, ¿no? Si queremos editar o activar, pues aquí lo podemos hacer. Listo, ya tenemos ahí nuestra data. Si regresamos aquí en users, ya tenemos nuestros usuarios, ¿ok? Son los usuarios con los que vamos a estar haciendo nuestras pruebas. Ahora, ¿qué es lo que viene? Después, por ejemplo, entonces nada más al usuario, por ejemplo, al usuario de administrador, sí, debería ver todo. Pero, por ejemplo, el de purchasing solo debería ver proveedores, ¿dónde está? Proveedores y compras, ¿no? Materiales, tal vez. Entonces vamos a ir a UX, y en UX hay una cosa aquí que hay, por ejemplo, el de ¿dónde está? Raw materials, ¿no? Vamos a ir aquí a donde dice displayed y vamos a decir esta opción show if, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar esto, vamos a agrandar un poquito esta parte y espero aquí no se me confundan, ¿ok? Vamos a ocupar una instrucción un poquito amplia, y entonces vamos a ocupar el operador lógico AND, es decir, se deben cumplir dos condiciones para que yo muestre esta vista. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Yo es lo que haría primero. ¿Por qué? Porque luego se me olvida cerrar el paréntesis. Entonces aquí lo que voy a hacer es, primeramente, voy a ocupar el lookup, ¿ok? Y de lookup voy a darle espacio. Perdón, paréntesis, y obviamente cierro paréntesis de inmediato. ¿Ok? ¿Qué voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar user email. ¿Ok? Así. Es decir, esto es con qué usuario está entrando. En este caso es axel.salmex. Muy bien, entonces vas a ir a buscar este valor en dónde, coma, en dónde lo voy a ir a buscar, en una tabla que se llama users. ¿Ok? Entonces aquí va a decir users. Entonces va a ir a buscar el correo que me estoy aquí autenticando, que es axel.salmex, va a ir a buscar en toda esta data. Después voy a darle coma, ¿ok? Y ahora, ¿contra qué campo o con qué columna vas a ir a buscar? Si nos vamos aquí, se llama user email. Entonces aquí sería user email, ¿ok? Coma, ok, dice, vas a ir a buscar este correo en la tabla users, en esta columna, ¿y qué quieres que te regrese? Ah, bueno, yo quiero que me regrese qué rol tiene. User role, ok, entonces abro comilla, user role. Entonces nuevamente, nada más para practicar la lectura, vas a ir a buscar este dato en usuarios en la columna user email y me vas a regresar qué es lo que tiene user role. En este caso va a ir a buscar axel.salmex, ok, aquí está, y qué es lo que me va a regresar, el user role admin. Entonces voy a ir a comparar, ¿verdad? Que sea admin, ya no me debería mostrar ningún error,
Entonces, bueno, me está mostrando error porque dice que el AND requiere al menos 2 parámetros, ok, pero aquí no estoy queriendo. Primero voy a modificarle un poquito, no es user role. Primero necesitaría ver si el usuario está activo. Entonces, en vez de que coloque user role, voy a darle user active y voy a ir a comparar si está en verdadero. Entonces aquí, aunque yo aquí está apareciendo en verdadero, AppSheet está en inglés, entonces debería decir true. Y entonces después, primeramente es eso, que esté en verdadero, ¿ok? Si no, pues no le permitiría el acceso. Le voy a dar coma. Bueno, aquí vamos a ir a buscar otra cosa que se llama un lookup code, incrementando un poquito la complejidad con un in. Un in es decir, que todo lo que encuentre dentro de esa lista, pues me va a regresar un verdadero. Yo sé que puede ser un poco complicado, pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, un lookup nuevamente, ya se lo van a aprender, abro y cierro paréntesis, y ahora voy a decirle user email, ¿verdad? Abro y cierro paréntesis, coma, donde voy a ir a buscar nuevamente en users, ok. Ahora, ¿qué vas a ir a buscar? Otra vez en user email, ok. Estos son los datos de comparación. Aquí le voy a decir email con mayúscula. Y ahora, ¿qué me vas a regresar? Ahora sí quiero que me regreses el user role y lo vas a comparar, que esto solo me lo va a mostrar cuando sea purchasing, ok. Entonces vamos a esperar ahí un momento, le vamos a dar save y le vamos a dar save. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo súper interesante, ok. No se me desesperen, yo sé que va a ser un poco complejo, yo les dejo todas las fórmulas y yo voy a estar ahí acompañándolo en los descripción del video, ahí, perdón, en los comentarios, ustedes ahí coméntenme. Ok, aquí ya no me va a aparecer materiales. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estoy logueado como Axel.Salmex y yo no tengo el perfil de purchasing. Ahorita lo arreglamos. ¿Quién tiene el perfil de purchasing? Lo tiene Cristian, ¿no? Entonces aquí nada más vamos a modificarle en donde dice preview app as, le vamos a decir Cristian, para que no nos estemos ahí colocándolo desde el celular. Pues nada más le dan aquí aplicar y entonces ya no van a estar jugando con la aplicación tal cual, sino nada más es como un previsualizador. Entonces aquí ya tengo materiales, pero pues está mal, ¿no? Porque yo, Axel, también debería verlo porque yo soy el administrador. Muy bien, por ejemplo, si yo acá digo Ana, pues es el perfil de ventas, no necesitaría ver el perfil de materiales. Muy bien, entonces hasta ahí todo ok. Entonces, para solucionar ese problema, aquí solo estoy comparando con el purchasing. Podría ocupar aquí un OR, pero se va a ver complejo. Entonces yo lo que ocuparía es una expresión. Aquí le voy a poner un int. Lo que hace el int es que dentro de aquí valor buscado, o el valor, el valor buscado, le voy a dar coma y aquí voy a ponerle en esta parte, bueno, aquí me está faltando valor buscado, luego abro llaves, cierro llave y dentro de la llave los valores, por ejemplo valor 1, le voy a dar así, val 1 separado por comas, valor 2, ok, lo vamos a hacer nosotros. Entonces quito esto, algo así, entonces dejaría así el int, dentro del int abro paréntesis y entonces borro esto, ese es mi valor, ok, le doy coma y después de la coma abro y cierro mis llaves y aquí voy a decir ok, que sea el perfil admin o el perfil purchasing y nada más, ¿no? Obviamente si ustedes quieren otro perfil más, pues lo agregan ahí y entonces cierran paréntesis, esperamos a que se sincronice y nos diga que todo está correcto y le vamos a dar save, le vamos a dar nuevamente save y ahora esto nada más lo hice para mi vista de materiales, ¿verdad? Aquí debería estar apareciendo raw materials, muy bien. Entonces no aparece porque el perfil es Ana. Ahora voy a poner Cristian,
Le voy a dar a aplicar. Cristian sí tiene el perfil de purchasing. Entonces, aquí está materiales. Muy bien, ahora voy a poner el perfil de administrador, que es Axel. Le voy a dar a aplicar. Muy bien. Y ya tengo materiales. Si le doy Rómulo, aplicar, no necesitaría ver ese perfil, o bueno, esa vista, ya se quitó en automático, ¿verdad? Entonces nuevamente, para que no quede duda, Axel, aplicar, se sincroniza y aquí aparece materiales y puedo ya hacer ahí los materiales. Así necesitaría ir vista por vista, ¿ok? Entonces es un poquito, si ya tenemos este perfil, por ejemplo, ¿a dónde está? Nada más es incluso copiar, clic derecho, copiar, y por ejemplo, quien levanta pedidos, ¿ok? Quien levanta pedidos, que es la parte interesante, bueno, lo vamos a hacer con pedidos. Entonces, aquí en pedidos, que nuestra vista se llama order, ¿dónde está? Order headers. Muy bien, le vamos a dar en display, como dijimos, vamos a ir a show if y vamos a ir a pegar, literalmente. Entonces, admin se queda, pero aquí sería sales. Sales. Le vamos a dar save, y ahora sí vamos a probar que Cristian no tenga la opción de levantar pedidos, ¿verdad? Axel sí, porque es el administrador, ya dijimos. Cristian, aplicar, y ya no debería ver en el menú esa opción. Muy bien, ahora damos Rómulo, que es un agente de venta o alguien de ventas, le damos a aplicar. Aquí está Rómulo. Y entonces ya aparece. Algo bien interesante. Ana es un agente de venta, pero no está activo. Le pusimos falso. Vamos a ver si Ana... ¿Qué pasa con Ana? Le damos a aplicar. Y aunque tiene el perfil o el rol, pues no me va a aparecer porque no está activo. Si yo voy al menú, obviamente este menú no lo debería de ver pues un agente de venta, y ahora le digo que sí, le doy save y ahora ya aparece el pedido. Ya vieron la opción de pedidos. Si yo vuelvo a deshabilitar a Ana, le voy a dar que no, ya no me aparece aquí. Muy bien, ahora esa es la parte del filtrar, bueno, de ver cuándo aparece y cuándo no. Pero yo también surgí con otro tema, porque por ejemplo cuando a Cristian, vamos a ver el de órdenes de compra, donde está en, que debería ser aquí en compras, ok, esto solo lo debería ver Cristian, ok. Entonces, bueno, Cristian y el administrador o todos los que vayan a tener ese perfil. Entonces, vamos a dar en Purchase Order, muy bien, y en Display, para que no se les olvide, en Show If, pego, y entonces aquí Purchasing, muy bien, le vamos a dar Save. Entonces, Ana no debería ver Purchasing. Vamos a ver qué está sucediendo. Y efectivamente, Ana sí ve. A ver, vamos a ver nuevamente. User Active Purchasing. Y es para la vista de Purchase Order. A ver, Purchase Order. Vamos a ir nuevamente a Show If. Purchasing. Sí, esta debería verse. ¿Qué pasa aquí? Está dentro del menú. Ok, y aquí, entonces, en el menú, pues prácticamente no debería aparecer. No debería verlo nadie más que el administrador. Pues vamos a ir configurando eso. En la parte de menú, ¿dónde está menú? Recuerden que todo esto engloba, entonces muy atentos aquí. Entonces esto solo lo puede ver el administrador, pero aquí pues no aparecería. Por ejemplo, de hecho, ¿dónde está compras? ¿Dónde está Purchase Order? Necesitaríamos darle aquí también que sea de tipo ref, para que aparezca tanto en el menú como en el menú y como en este menú. Bueno, espero no confundirlos ahí porque yo me estoy confundiendo un poquito. Entonces en el menú
solo debe tener permisos, display, show if, el administrador, aquí ni el purchasing, ok, solo el administrador, ahí está, esperamos a que, ok, le doy save y le doy save. Se está sincronizando y ya no aparece, ok, en este caso Ana solo puede ver estas opciones y aquí tampoco puede colocar nada de compras. Entonces si Cristian, que tiene el perfil, le doy save, deberían aparecer aquí compras, aquí está, compras, no está apareciendo, entonces, pero sí me está apareciendo el menú. Vamos a ver qué está pasando. Entonces, refrescar. No me debería estar apareciendo ese menú, pero ahorita vemos. ¿Por qué? Porque yo lo dejé como principal. También estaría cambiarle en options, que no inicie en menú, sino en alguna pantalla de bienvenida. Pero, bueno, lo que me debería estar apareciendo aquí sí es compras, pero no me está apareciendo. Entonces, vamos a ir aquí en views, en donde dice mis compras, ¿dónde están? Purchase orders, ¿dónde está? Purchase order, order header. Bueno, voy a ir a purchase order y aquí en donde dice de tipo ref debería de aparecer aquí cómo está el nombre en display. Lo tengo como compras y no está. Voy a darle entonces que me aparezca en el menú. Ok, ya está aquí Cristian, debería ser menú. Ok, y aquí ya está compras. Ok, si yo acá nuevamente le doy Ana no debería tener esa opción. Entonces vamos a ver aquí qué está pasando. En el menú ya no tiene compras. Muy bien, entonces solo debería ser Cristian quien pueda levantar órdenes de compra. Le vamos a dar a aplicar. Y para eso, Cristian probablemente, pues ahorita como no lo teníamos previsto aquí en compras, pues fue quien hizo todas estas compras. Pero podemos tener varios compradores. Entonces vamos a ir a compras, a esta opción donde está. En compras se traduce a purchase order. Entonces aquí podemos incrementar un campo, pues, de quién generó esa orden. Entonces vamos a darle user ID. Ok, aquí vamos a copiar el formato, user ID. Entonces vamos a ir a nuestra tablita, por si ustedes lo van a implementar, si es muchísimo labor. Entonces mucho cuidado, yo les recomiendo respalden su aplicación para que no les falle y puedan hacer un recovery. Ok, donde está en Purchase Order, vamos a ir a View Columns y le vamos a dar Regenerate. Ok, le doy que sí para que ya me aparezca aquí el User ID de quién lo va a estar generando, ¿verdad? Entonces aquí algo bien interesante, que son muchísimos detallitos que nos pueden ir pasando. User ID le vamos a dar que sea de tipo ref, ¿verdad? ¿Dónde está ref? Aquí está. Y entonces de tipo ref debe hacer enlace a donde dice users. ¿Dónde está users? Aquí. Le voy a dar don't. Y entonces cuando yo genero, le voy a dar save. Cuando yo voy a generar ya una nueva orden de compra, vamos a ver qué es lo que pasa. Para eso vamos a generar otro usuario para que, bueno, tenga más sentido, ¿no? Le voy a dar new y entonces aquí el user me aparecen estos perfiles, ¿verdad? Lo cual no está correcto porque me están apareciendo todos los usuarios. Bueno, para eso vamos paso a paso. Entonces voy a pasarme a administrador. Entonces voy a ponerme aquí Axel, que es el administrador, para que pueda ver el menú y pueda agregar más usuarios, ¿ok? Entonces en users voy a agregar uno más y voy a dar, por ejemplo, jacome.salmex@gmail.com. Va a ser Jacome Rendón
y le voy a dar purchasing. Le voy a dar que sí está activo y le voy a dar save. Muy bien, entonces solo ahí necesitaría que me muestre pues el comprador, ¿no? Entonces el comprador que está, incluso por ejemplo aquí, cuando yo acá pongo por ejemplo Jacome, que es el nuevo perfil, le doy aplicar, ya nada más en compras, incluso no me debería pues aparecer porque yo ya me estoy logueando, ¿no? Entonces aquí en User ID no me permitiría aquí decir, pues yo soy Jacome, porque por error le pueden decir, pues soy Cristian o soy Rómulo, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Le vamos a dar cancelar y entonces, aunque es de tipo ref, vamos a hacer aquí algo interesante. Para eso nos vamos a ir aquí, que no va a permitir que sea editable. Muy bien, y aquí donde dice Initial Value, vamos a colocar una fórmula. Vamos a poner un lookup, ok, seguir practicando. Y entonces vas a decir, ok, ¿qué vas a ir a buscar? Lo que dice user email, es decir, con cuál te estás autenticando. Le vas a dar coma, vas a ir a users, a la tabla de users, y lo vas a comparar contra user email. Bien, ¿y qué me vas a ir a traer? Me vas a ir a traer aquí ¿dónde está? Users, vamos a ir más para acá. Lo que me interesa es que me traigas el user ID, ¿verdad? Entonces, user ID. Cierro, esperamos a que se sincronice, que me aparezca que todo está correcto, le damos save y le damos save. De esta manera, vamos a ver qué pasa. Bien, entonces ahora nuevamente me voy a loguear con Jacome, aplicar. Esto me está apareciendo por mi red, al parecer no está muy bien del todo, entonces compras, voy a hacer una nueva compra y fíjense que aquí ya me aparece Jacome, ya no me permite incluso ni editarlo porque este es el usuario con el que está creando, ¿no? Y aquí puedo ponerle incluso creada por, en donde dice esta parte en display, creada por, le voy a dar save. Y entonces voy a crear ahorita una nada más así como de ejemplo para que veamos que sí me está filtrando porque pues todas las órdenes pues no creo que las haya generado el mismo usuario, ¿ok? Muy bien, ahora voy a registrar una compra. Muy bien, la va a ser Cristian. Bueno, en este caso la va a hacer Jacome. Entonces voy a darle aquí crear y le voy a dar, no sé si aquí, por ejemplo, costos administrativos. Bueno, no, le voy a dar proveedor de etiquetas y le voy a decir que fue con cash, es decir, efectivo y test 1, ¿verdad? Y me aparece la factura creada por Jacome, le voy a dar save. Voy a generar una más y voy a decirle que en este caso proveedor de mercado, transferencia, test 2. Muy bien, y Jacome no me permite editar. Ahí ya se están generando y ahora voy a generar otra por parte de Cristian. Le voy a dar a aplicar y vamos a ver si realmente ya me lo está respetando a la hora de generar una nueva. Ahora debería aparecer que es generada por Cristian Romero. Muy bien, el proveedor es transporte o bueno, los frascos, como si fuéramos a comprar frascos. Ok, pendiente, no, transferencia y test 3. Muy bien, le voy a dar save y ya tengo 3 órdenes. Estas 3 órdenes que generé el día de hoy con ustedes, pues las generó diferente persona. Y vean que yo puedo, aunque yo estoy logueado como Cristian, puedo ver la que generó Jacome, lo cual no es correcto porque solo necesito ver las órdenes que yo generé. ¿Cómo puedo hacer esto? Para esto se vuelve aún más complejo. Todo esto de los permisos es más complejo, pero seguramente les va a quedar muy bien. Van a ir a Slice y le van a dar un nuevo Slice. Y aquí vamos a generar muchísimos slides. Entonces, como generamos uno nuevo, le van a dar clic ahí en el más. Y lo que van a hacer es a colocarle un nombre. Entonces, no sé, purchasing o sí, purchasing role. Yo le pondría así.
Y entonces, ¿de qué tabla la va a estar tomando? De Purchase Order. Muy bien. Y entonces, aquí ustedes, en donde dice Row Filter Condition, le van a dar clic y le van a dar Crear Expresión. Aquí van a crear una expresión. Muy bien. Y así lo van a hacer para todos, ¿eh? Lo van a hacer para ventas, lo van a hacer para todo lo que quieran que filtre información. Aquí, a diferencia de un AND, van a ocupar un OR porque van a querer o que se cumple una o que se cumpla la otra. Al menos una debe ser válida. Abro y cierro paréntesis. Y dentro de esto, lo primero que voy a hacer es ir a buscar pues que esté activo, ¿no? Bueno, en vez de OR le voy a poner, sí, es que necesito aquí el AND, sí, porque necesito ver si está activo o no. Entonces prácticamente voy a ir a buscar, bueno, prácticamente es lo que veníamos manejando aquí, lo del order header. Voy a ir a filtrar display, ¿verdad? Voy a buscar esto, que es lo que me va a servir, y entonces regreso a Data, Slice, y en donde creo mi expresión, voy a ir a pegar esto. Muy bien, entonces va a decir, ok, vas a ir a mostrar donde el usuario esté activo y sea de admin o sea de purchasing. Ok, aquí no sé si vi bien, bueno, purchasing, seguramente sí lo tomé bien. Es que no sé de dónde copié esto, pero yo supongo que sí fue de sales, por eso aquí decía sales. Bueno, ya dije que debe estar activo el usuario y debes tener el perfil de purchasing. Muy bien, entonces, pero aquí no me está filtrando más que el de admin, ¿verdad? Entonces para eso necesito también filtrar. Porque si yo le pongo purchasing, pues va a decir, ok, pues en usuarios, donde están users, miren, ¿quién tiene purchasing? El usuario Cristian Romero y Jacome Rendón. Entonces va a salir lo mismo. Entonces borraría esto. Entonces nada más sería que el admin y que esté activo. Y entonces dentro de todo esto voy a ir ahora sí a abrir un OR. El OR, abro y cierro paréntesis, ¿verdad? Y entonces todo esto lo voy a poner, voy a darle control X y lo voy a poner dentro de esto. Les digo, puede ser un poco complejo, solo nada más acomoden muy bien esto para que tenga una lectura muy bien y ustedes sepan en dónde va teniendo lógica y secuencia. Dijimos que el AND necesita 2, ¿verdad? El OR igual porque necesitamos decir 2 o más, al menos dice aquí, al menos 2. Entonces aquí voy a ir a filtrar. ¿Cuál es mi campo? Aquí en mi columna necesitaría ya tener el user ID. ¿Dónde está user ID? Aquí está. Entonces lo inserto, ahí se insertó. Lo voy a ir a comparar contra un lookup, ¿sale? Lookup. Abro, cierro paréntesis, ¿ok? Y el user ID, aquí vamos a colocar, pues prácticamente donde user email, es decir, lo que está logueado, quien se autenticó. Vamos a ir a buscar en users, user email. ¿Y qué me debe regresar? Me debe regresar el user ID, que es lo que me sirve, ¿verdad? El user ID. Entonces, con esto prácticamente voy a estar diciendo que me va a mostrar si se cumple esto, o el admin pues debe mostrar todas las que tiene generada, ya sea que las haya generado Cristian Romero o Jacome Rendón. Muy bien, aquí me está marcando un error porque antes del AND, va una coma. Recuerden cuántas condiciones vaya colocando, pues necesito ir poniendo mis comas. Ya me aparece correctamente, entonces le voy a dar save, le voy a dar nuevamente save y ahora sí ya me debe hacer el filtrado. No nada más es ocultar, sino también hacer el filtrado. Bien, y ahora vamos a darle, esperar aquí a que me funcione tal cual se los estoy platicando. Está haciendo la sincronización. Bien, ahora vamos a ir a Purchase Order y aquí necesitaríamos
ya no va a ir a traer la data de Purchase Order, sino va a ir a traer de Purchasing Role de nuestro slide que acabamos de hacer. Le vamos a dar Save y ya vieron que en automático ya se empezó a filtrar. Muy bien, esperamos a que se sincronice. Está realmente un poco mal mi internet, pero bueno, ya podemos ver que Cristian ha generado una orden. Si la abrimos, dice que efectivamente la generó Cristian, pero si regresamos y le damos nuevamente en compras, pero ahora las compras que ha generado el usuario jacome.salmex, le damos a aplicar y necesitaríamos ver 2, ¿ok? Si volvemos aquí y le ponemos aquí Cristian, pues ya podemos ver cómo es que se van filtrando los datos. Cristian ha generado solo una orden y Jacome ha generado pues prácticamente este dato de que pues nada más son 2, ¿no? Si yo me autentico como Axel.salmex y le doy a aplicar, en este caso pues realmente ya vería todas mis órdenes de compra, ¿ok? Entonces es muy laborioso, sí. Entonces en la vista, enlazarlo al slice y en data generar un slice con la fórmula que yo les voy a dejar ahí en los comentarios. Ustedes pueden implementar muchísimo más y no solo es ocultar o mostrar, sino también el filtrado de estos datos. Y ustedes seguramente tienen algunas regiones o parámetros o productos que no cualquier usuario los va a poder ver, ¿verdad? Entonces pues prácticamente ahí está. Entonces yo espero que les sirva bastante esta información. Ok, mi binario, ¿qué te pareció esto de los permisos? Dime ahí en los comentarios si se te complicó, buscamos otra manera, y si tienes por ahí algún error, porque son muchos cambios, pues dímelo en los comentarios, yo te puedo ayudar, o incluso alguien de la comunidad que ya le haya pasado, pues probablemente te vaya a ayudar. Bueno, mi binario, muchísimas gracias por el like que me estás regalando, por compartirme y suscribirte. Sobre todo aquí están apareciendo otros videos que te pueden ayudar. Cuídate mucho, mi binario favorito.